Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Siempre hay espadañas que son muy especiales porque nos relatan una historia vocacional. Es así como tenemos en el programa del día de hoy un neosacerdote, alguien que ha sido recientemente ordenado sacerdote y que nos viene a contar su recorrido, su historia y que tanto nos ayuda y nos estimula. Así que no se pierdan este programa, digamos así, vocacional, que ahora comenzamos. Hola, buenos días, José Miguel. Buenos días, Padre Arturo. Tenemos con nosotros a don José Miguel Jiménez Atienza, de Cartagena. Sí, señor. Murcia. A veces nosotros decimos Murcia, no, que soy de Cartagena, y ya no entramos en las polémicas territoriales, históricas, que bueno, no es parte de este programa, pero es interesante que quizás nos contéis un poquito, sí, ¿no? Como el que es de Gijón y Oviedo, el Chalicante, en fin. Sí. Y la alegría de que te tenemos como sacerdote ordenado recientemente, ¿en dónde fue? En la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad de Cartagena, la patrona. Y por parte del señor obispo, me imagino. Sin duda, sí, Monseñor José Manuel Orcaplane, el obispo de la diócesis de Cartagena. Bueno, pues todavía rezuma ese ambientillo bueno de lo que ha supuesto la ordenación, las primeras misas. Has llegado aquí al Monasterio de la Encarnación, un lugar tan querido para ti, donde hemos tenido tu primera misa, donde las carmelitas han cantado de maravilla y donde los fieles con mucho fervor han participado del besamano, en fin, todo esto. Pues qué mejor que comenzar precisamente contando, ¿cómo fue tu contacto con las carmelitas? Bueno, pues en los primeros años del seminario, por medio de unos compañeros, unos seminaristas, que mantenían ya contacto con este monasterio, con esta comunidad de carmelitas, me hablaron del Carmelo y de el amor que tienen las carmelitas por los sacerdotes y la dedicación y el empeño y cuánto oran por ellos, ¿no? Y entonces pues me comentaron la posibilidad de solicitar una capellana para pedir por mi vocación, y sin duda que escribimos una carta y ya me asignaron una capellana, y entonces pues ya mantuve un poco el contacto y ya posteriormente fui viniendo alguna vez con algún compañero sacerdote y algunos seminaristas, y ya el contacto fue mayor. ¿Cuánto ayuda en el recorrido vocacional y ya en el sacerdocio este contacto con el mundo monástico, con este mundo espiritual, con estas almas embebidas de Dios, y cuánto favorecen al recorrido vocacional y el sacerdocio y la pastoral? Sin duda, Padre, esto siempre personalmente, ¿no?, nos recuerda que merece la pena entregarse por Jesucristo, que siempre que hemos venido aquí vemos, ¿no?, como el deseo por las cosas del cielo nos aumenta, nos vuelve a poner la mirada en nuestro Señor, y vamos, el espíritu se eleva, ver la entrega de las carmelitas y cómo tienen el corazón puesto en amar al Señor y en darlo todo por ella. Nosotros, pues que estamos más metidos en las cosas del mundo y en contacto con las cosas del mundo, también es como un volver a poner la brújula en el norte, que es Dios nuestro Señor. Una pregunta que no puede quedar en este espacio del programa La Espadaña es la vocación. ¿Cómo surge la vocación? Siempre hay diferentes momentos, personas, ocasiones que han hecho que sintamos que sí tenemos vocación. ¿Cómo ha sido en tu caso? Pues siempre el Señor desde bien pequeñito va haciendo de las suyas, ¿no? Va conduciéndonos de manera que nosotros no nos enteramos, pero aunque yo en mi casa no es que se haya vivido la fe de una manera especial, sí que el Señor ha puesto en mi corazón deseo de, por lo menos, de dirigirme a Él y de tener
alguna oración siempre de pequeño, luego en la adolescencia también, pero momentos decisivos pues fueron cuando yo estuve en la Academia General Militar 2 años, y en ese espacio fue muy propicio para yo acercarme al Señor, y ahí con la ayuda del capellán pues fue donde yo empecé a tomarme un poco más en serio la vida de fe, la vida cristiana, de los sacramentos, la confesión, y eso fue acercándome cada vez más. Interesante, tú entraste en la Academia Militar de Zaragoza. Sí. Ah, bueno. Sí, pues sí. Es una historia un poco a la par con San Ignacio de Loyola, entonces, sí, ¿no? Más o menos, sí. Sí, siempre. Sí, muchas referencias, ¿no? A él, a este santo, muy querido. Pero bueno, al final el Señor me hizo ver que no era el lugar, y por circunstancias tuve que dejar la Academia General con pena, sin saber lo que me deparaba. Y fue ese año, después de salir de la Academia General, cuando el Señor fue ya, como dicen, a degüello, ¿no? Por mí. Y fue un cúmulo de experiencias, de acercarme cada vez más a la parroquia, por ser catequista que se me ofreció, formarme. En la misma formación para dar la catequesis fue donde yo fui conociendo más al Señor. Y recuerdo que yo estaba estudiando entonces para volver al ejército, y cuando iba a estudiar, en vez de estudiar el temario, me surgía en mí, ¿no?, el deseo de leer los evangelios y algún libro de espiritualidad, y no podía dejarlo. Incluso también con el contacto fue determinante también con una familia de mi parroquia, para que se vea, ¿no?, que el amor al Señor, la santidad se irradia y se contagia. Sí. Yo vi una familia de mi parroquia, ese amor al Señor, ese deseo de entrega, de fidelidad, y eso a mí me chocó muchísimo. Y tuve mucho contacto con ellos. Él era el catequista y a mí me ayudó mucho, me habló del Señor, y eso me cautivó. Entonces fue un momento de, digamos, como una conversión, ¿no?, un poco a una fe más en serio. Y ya a partir de ahí fue cuando empecé a preguntarme por lo que el Señor quería de mí. Y ya pues se dieron las circunstancias, ¿no?, por medio de personas, de vídeos, de Radio María precisamente, en una campaña del seminario en el que algunos seminaristas hablaban, y el Señor pues pregunta, ¿no?, ¿y por qué tú no? Y entonces nació la duda, ¿y si el Señor me quiere sacerdote? Que yo entonces con 20 años tenía entonces... Porque ahora, ¿cuántos años tienes? Ahora tengo 26. Sí. Y entonces tenía 20 años. Hace justo 6 años que entré al seminario, y nunca me lo había planteado. Pero llegó el momento de plantearse la vida, cómo Dios la quería para mí, ¿no? Y entonces, pues, con mucho miedo, porque el que pregunta se arriesga a que le contesten, como dicen en el ejército, el Señor fue respondiendo y fue poniendo en mi corazón un deseo más grande de Él, cada vez más. También la Virgen María fue decisiva en este acercamiento al Señor, hasta que bueno, me acerqué al seminario allí. El rector me acogió muy bien. San Fulgencio. San Fulgencio, sí, el seminario de la diócesis de Cartagena, que está en Murcia. Y allí yo recuerdo el primer día que fui allí a hablar con el rector. Hubo algo que me decía que ya ese era el sitio, sí. Con mucha paz interior, con una tranquilidad, porque son momentos difíciles, de mucha incertidumbre. Es un salto en el que hay muchos miedos. Están pues la familia, los amigos, pues la vida pasada. Y pues, ¿de familia cuántos hermanos sois? Somos 3 hermanos, 3 varones, yo soy el mediano. Ya. ¿Y alguno está en el ejército? Sí, el mayor está en el ejército, es militar. Ah, muy bien. Y el pequeño pues está viendo lo que el Señor depara para él. Una imagen que nos puede dar de la vocación, yo la he sentido muchas veces así, es como un cartel fluorescente que dice vocación, pero tú vas por atrás del cartel y está lleno de cables. Y todos esos cablecitos que hacen posible la luminosidad del cartel, pues cada uno de ellos es esencial. Tú quitas uno de esos cables y deja de lucir el cartel. Así la historia de nuestra vocación está tejida de muchos cablecitos, como bien tú estás relatando en tu caso,
el aspecto de haber tocado el ejército, de lo que ha sido una familia pues muy comprometida con la iglesia, de lo que ha sido tu parroquia, en fin, muchos cablecitos por ahí que incluso, y bueno, yo te animo a que los vayas meditando en esta época todavía fresca de tu vocación, porque uno se da cuenta incluso de cables que no había percibido y dice, pues este cable fue fundamental, a lo mejor en la historia de que la abuela o la madre comenta de que a uno pues le consagró a la Virgen cuando nació y no se enteró hasta después de años, en fin, o que uno había estado muy enfermo de bebé y habían hecho la promesa que, vamos, y son cables que van apareciendo y que han hecho posible que luzca el cartel de la vocación. Ahora, en este tu recorrido vocacional, 6 años de seminario ahí en San Fulgencio, ¿qué aspectos más te han ayudado a poder subir las escaleras y recibir la ordenación sacerdotal? Hombre, sin duda la ayuda de los sacerdotes, ¿no? De los superiores del seminario, que están puestos ahí para ayudarte a ver si es la voluntad de Dios que uno sea sacerdote, a darnos la formación que la Iglesia quiere y el Señor quiere para nosotros, y la ayuda de los seminaristas, los compañeros también, ver que todos vamos a una, todos queremos buscar la voluntad de Dios y ser Dios mediante santos sacerdotes, y también pues muchos los sacerdotes de la misma diócesis, mi propio párroco, tantos sacerdotes que van pasando por la vida de uno, incluso de fuera del seminario, ¿no? Que ponen en uno el deseo de una entrega mayor. Y sobre todo el ejemplo pues de gente que muy comprometida con el Señor, que quiere entregar su vida y uno le denuncia y le lleva a un deseo de querer cada vez más a Jesucristo. ¿Cuántos seminaristas tenéis en la diócesis de Cartagena-Murcia? Pues propios diocesanos son unos 25, 28. Uh-huh. También estudian con nosotros, alrededor de 30, estudian con nosotros el seminario de Almería y también 2 seminaristas de Nigeria, que han venido a hacer la teología. ¿Y cuántos están ordenando en este curso contigo? Pues este curso, del seminario de San Fulgencio me he ordenado yo, y del Redemptoris Mater otro diácono, ahora sacerdote, y está a la espera de ordenación un compañero del seminario de San Fulgencio, Gonzalo, para ordenarse en diciembre, que tiene que esperar a cumplir la edad mínima para poder ordenarse. Y entonces este año en total seremos 3 sacerdotes, Dios mediante. Ya. Uy, pues qué bien. Nuevos refuerzos a sacerdotes pues ya entrados en edad, con mucho trabajo, tal vez nuevos horizontes que se ven en la diócesis. En fin, qué maravilla poder contar con esta nueva savia sacerdotal. Siempre en los seminarios y en la vida espiritual, incluso oyentes que están escuchándonos y que no están dentro de la vocación sacerdotal ni religiosa, pero que quieren ser santos. Esto, bueno, hay miles y miles y miles. Siempre hay santos favoritos, que por alguna razón, pues hoy se han aparecido en nuestra vida o nos han deslumbrado y han sido parte de nuestro recorrido. En tu caso, ¿cuál santo, o a lo mejor hay que poner en plural, cuáles santos, ¿no? son los favoritos? Pues, aunque parezca un tópico, pero para mí fue en un momento complicado del seminario, espiritualmente, fueron decisivos los clásicos del siglo de oro español. San Juan de Ávila, patrón del clero español, y San Juan de la Cruz y Santa Teresa han sido muy, muy decisivos, especialmente pues con toda su doctrina espiritual como un descubrimiento. Fue un descubrimiento en su momento, y especialmente Santa Teresa de Jesús, a la que quizá más recurro para pedirle intercesión por alguna necesidad, y a ellos intento acudir siempre para alimentarme, ¿no? de esa doctrina, porque han sido santos que han sido maestros de santos, y en esa misma escuela intentamos ponernos, ¿no? Y en esta comunión con los santos, donde los sentimos así cerquita, van caminando con nosotros. Y aunque estamos en la casa de Santa Teresa, aquí en el Monasterio de la Encarnación,
Tú de Santa Teresa, ¿qué es lo que destacarías? ¿Qué es en este aspecto de ella lo que más te ha podido ayudar en tu camino sacerdotal? Pues la determinación que ella tenía de ser santa, de amar cada vez más al Señor, de poner todos los medios que hicieran falta para servir al Señor como Él le pedía. Y también una cosa ya más concreta, ¿no? Cuando ella es como muy humana, ¿no? Ella es muy realista, veía las cosas que no... Es curioso porque trata las cosas más elevadas, una santa que ha sido colmada con tantas bendiciones y tantas experiencias místicas, al mismo tiempo es muy realista en la vida espiritual, en la vida de la virtud, y esa gran humanidad que incluso el recordar siempre, decía, de traer a la memoria la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la humanidad de nuestro Señor llegara a su divinidad. Eso ha sido una cosa que en la oración, en la misma vida diaria, para poder ver que todas las obras que hacemos pueden dar gloria a Dios. El mismo Señor se ha encarnado, se ha hecho un hombre como nosotros, y así nosotros, asociándonos a Él, pues darle gloria con nuestra vida. Como está todavía recientita tu ordenación sacerdotal, ¿qué sentías tú cuando te encaminabas hacia el altar y estaba ahí delante del obispo que te iba a imponer las manos? Pues fue un momento muy bonito, pero en ese momento un poco nervioso también, muy contento había muchísima gente muy querida, muchísimos sacerdotes que acompañaron en ese día tan especial y a los cuales yo les estoy agradecido. Pero sobre todo muchas gracias, de saber que vas a recibir algo totalmente inmerecido, que es un auténtico don, un auténtico regalo, que el Señor te ha elegido por tu nombre, te ha querido a ti por cualquier motivo, y gratuidad, absoluta gratuidad y agradecimiento por ese cariño tan grande, ¿no? que uno recibe del Señor, y al mismo tiempo el considerar la misión tan alta de que nos llama el Señor, de poder ganarle alma para que puedan llevar a Él. Y entonces, en ese momento de la ordenación, pues muchas cosas pasan, muchos acontecimientos, tantos sufrimientos, emociones, gozos, alegrías, lágrimas, todo, absolutamente todo, sí. Y cuando uno sale de la ordenación, como que se tiene un poco que pellizcar diciendo, uy, ya soy sacerdote. Cuando hay gente que dice, ¿me puede dar la bendición? ¿No? Sí, de hecho recuerdo, esto para vergüenza mía, justo al terminar la ordenación, ya no ha quedado nadie en la basílica, salíamos, un seminarista y yo, y me pidió confesión. Y le dije, pero si no me sé la fórmula de la solución, me tengo que buscarla en el bendicional, y ya le confesé. Pero sí, claro, tiene uno que hacerse la idea poco a poco. Ya. Un sueño hecho realidad, podemos ahora constatar. Ahora, en ese sueño que tú has tenido y que has ido almacenando y cultivando, pues siempre ha estado el verte de sacerdote y en el trato con las almas, en un lugar. ¿Cuál es tu destino ahora y tu labor pastoral? Ahora el señor obispo me ha nombrado vicario parroquial de la parroquia de la Purísima Concepción de Yecla. Es un pueblo al norte de la región de Murcia. Y además de eso, capellán del hospital de la Virgen del Castillo, de allí de Yecla. ¿Y ya has estado ahí por Yecla? Sí, alguna vez he ido por allí. Porque ahí uno puede traer a la memoria el cura de Ars, ¿no? Sí. Que tenía aquí Ars, nunca había estado y estaba perdido buscando dónde quedaba el pueblo. Se encuentra el niño pastor que le indica, le dice, ahora niño te voy a indicar yo el camino que te lleva al cielo, ¿no? Es muy bonita la imagen, sí. La estatua que está. ¿Y cuántos sacerdotes ha habido pues en esa situación que, bueno, tienen un destino que nunca han estado, que no saben cuál es la parroquia, cómo va a ser la feligresía? Así que, bueno, tú ya has tenido un cierto contacto con ellos. Sí, ya en los años del seminario he podido acercarme en alguna ocasión allí, incluso a esa parroquia, por la campaña del seminario, visitando a algún sacerdote. Y muy bien, estoy muy contento, la verdad. ¿Cuántos sacerdotes hay en Yecla? Hay 4 parroquias
y pues con sus párrocos y la parroquia de la Purísima donde voy, que es la principal, tiene un vicario parroquial y algún colaborador que hay también en el pueblo. Entonces, pues alrededor de 5 sacerdotes. 5 sacerdotes en Sí. Yecla. ¿De una población de cuántos? Unos 40.000 habitantes. Uh-huh. Sí. Y nada, la verdad que muy ilusionado con este destino, con lo que el Señor depara, y pues intentando hacer todo lo posible por ganarle almas y además con muy buenas referencias porque es un pueblo muy piadoso, un pueblo muy devoto de la Purísima Concepción, y siempre donde está la Virgen hay bendiciones especiales, y la gente allí es muy fervorosa y muy cariñosa con la Virgen, y eso sin duda que es una maravilla. Mirando ahora a las generaciones que vienen por atrás, José Miguel, y dejando un mensaje vocacional, ¿qué puedes decir tú a los que están en camino y a los que pues están deshojando la margarita de la vocación, si tienen o no tienen vocación? Pues, padre, dos cosas. La primera es que antes de cualquier vocación, el Señor quiere que seamos hombres y mujeres, ¿no? Que seamos hombres y mujeres de virtud, de entrega, ¿no? Que formemos eso, digamos, humanamente. Eso personalmente, el ejército, yo estoy muy agradecido por eso, ¿no? Y entonces, que cada uno pueda formarse para a partir de ahí construir lo que el Señor les pida. Y después, que sean muy valientes. Porque, como en la parábola del joven rico, el Señor puede llamar, pero depende de la respuesta de uno. Y sería una pena porque el Señor nos tiene preparada una aventura tan grande, tan bonita y llena de sus bendiciones, de su amor, de su cariño, y que jamás vamos a llegar a conocer si no respondemos, ¿no? Entonces es como por miedo a la entrega, por miedo a lo que dejamos atrás, a la renuncia, pues a ciertos sacrificios que como todo en la vida hay que hacer. Por miedo a eso, si no nos entregamos, sería una auténtica pena. No, sí, ¿verdad? Y eso, que sean muy generosos, porque el Señor da el 100 por uno, que no tengan miedo. Miedo hay al principio, sobre todo, cuando se deja entrever la voluntad del Señor, cuando empieza uno a ver por dónde van los tiros, pero cuando uno ya va viendo por dónde va la historia, aunque no tenga la certeza plena, que es casi difícil tenerla, pero que sea valiente, que sea generoso, porque el Señor no juega con nosotros. No nos dice, pues ahora para acá, ahora para allá. El Señor siempre quiere que vivamos plenamente y que nos entreguemos y da el 100 por uno. Ya lo aseguro a todos los que están escuchando, que el Señor recompensa el pequeño granito de arena que ponemos nosotros y lo hace crecer como una enorme montaña. En ese 100 por uno del Evangelio, yo recuerdo que cuando estaba pues en esa búsqueda vocacional, yo decía, bueno, este será un número de estos así, pues simbólicos, bíblicos, es realmente una cantidad que corresponde, y preguntaba por ahí al sacerdote que me encontraba, a la monja, oye, ¿Dios realmente da 100 por uno? Y decía, sí, hijo, sí. O yo, si me preguntaran ahora si Dios da 100 por uno, yo diría, Dios da más que 100 por uno, Dios da el 1000 por uno. Sin duda, sí. Es increíble lo que Dios realmente a ti te da, en lo que pueden ser, pues también, ¿no? Casas, personas y tantas cosas que, bueno, a lo mejor uno dejó por ahí en el camino y pensó que dejaba algo y no dejaba nada de lo que Dios le ha dado a uno. Así que, bueno, Dios supera, no cabe duda, ese céntuplo. Sin duda, padre. Además, se ve como nada. Ahora, después, a toro pasado, como dicen, se ve como aquellas cosas que en su momento se veían como una montaña que jamás pensarías que podía uno pasar. Sí, el trabajo que uno tenía, el coche que uno tenía, el perro que uno tenía, sin duda, los amigos de toda la vida que uno tenía, en fin, la familia, todo. Y ahora uno mira, pone la vista atrás y ve que eso merece la pena con mucho,
sin duda alguna, y que no es nada con lo que el Señor nos tiene preparado y nos regala cada día. Muy bien, José Miguel, pues llegamos al final de nuestro programa. Tú sigues camino de vuelta para Murcia, después de estar aquí en el Monasterio de la Encarnación, celebrar tu primera misa, y ha sido un gusto, muchas felicidades y por supuesto muchas oraciones. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, Padre. Ha sido un regalo poder decir la misa esta mañana aquí con las Madres Carmelitas, un regalo del cielo, y las oraciones están aseguradas especialmente por aquellos que están ahí viendo y preguntándose sobre lo que el Señor quiere. Pues pedimos para que el Señor les dé luz y mucha valentía. Ánimo, te esperamos de vuelta. Muchas gracias, Padre. Me quieres consagrado para siempre. Tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides. Quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Llegamos a nuestro final del programa de la Espadaña del día de hoy, un programa vocacional, donde don José Miguel Jiménez, de la diócesis de Cartagena-Murcia, nos ha podido compartir su historia reciente vocacional, porque ha sido ordenado hace apenas 2 meses, y con el cual pues hemos podido vibrar de lo que viene a ser pues esta flor dentro del jardín de la iglesia, de lo que son los sacerdotes, las vocaciones, y esto nos tiene que animar a que no dejemos de rezar, encomendar, pedir, ayudar y ofrecer todo tipo de sacrificio al Señor para que nos siga dando santas y abundantes vocaciones. Un gusto haber estado con todos ustedes en esta mañana de viernes y haber podido pues compartir este testimonio vocacional y sacerdotal. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.